En esta ocasión vamos a tratar un tema que considero pues interesante, importante, sobre todo porque, bueno, el tema del que vamos a hablar el día de hoy es sobre si el delito de lavado de dinero se puede cometer de manera imprudencial o se puede cometer sin saberlo. ¿Esto por qué? Bueno, pues porque ya recientemente es algo que escuchamos con más frecuencia, que el delito de lavado de dinero puede estarse cometiendo sin que te des cuenta, sin que lo sepas, que te pueden estar utilizando para el delito de lavado de dinero y que tú no lo sepas, ¿no? Entonces, creo que es importante explicar, pues que no es así. Hay que explicar cómo se comete el delito de lavado de dinero y con lo que vamos a explicar hoy, la idea es que quede claro que el delito de lavado de dinero no se puede cometer sin que tú lo sepas. No puedes ser utilizado para cometer el delito de lavado de dinero sin que tú lo sepas. Y bueno, vamos a ver qué prevé el artículo 400 bis del Código Penal Federal en torno a esto. Muy bien. Pues primero vamos a empezar dando algunos antecedentes del delito de lavado de dinero, que en nuestro país, en México, se conoce como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este delito está previsto en el artículo 400 bis del Código Penal Federal. Y este artículo 400 bis existe en el Código Penal desde el año 1996. Creo que eso también es algo pues que debemos de tener en cuenta, algo que debemos de saber, porque, bueno, pues en 2013 entra en vigor la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, Ley de Prevención del Lavado de Dinero, Ley Antilavado, hay quienes le han llamado Ley contra el Lavado o Ley de Lavado de Dinero. Bueno, pues son formas de denominar o de llamar a esta ley, pero algo debemos de saber. Esta ley no reglamenta el delito de lavado de dinero. Es una ley de prevención del lavado de dinero que regula solamente una parte de la prevención del lavado de dinero, pero no es una ley en la que se contenga el delito de lavado de dinero. El delito de lavado de dinero se encuentra en el Código Penal Federal desde el año 1996. 1996. Bueno, pues este delito del 400 bis ha estado desde 1996 y en 2014 sufrió una reforma. Se reformó en 2014 y desde esa reforma de 2014 hasta el día de hoy no ha tenido otras reformas. El texto que se reformó en 2014 es el que tenemos hasta el día de hoy. Entonces, bueno, pues estos son los antecedentes en el Código Penal de este artículo 400 bis que tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, lo que se conoce también como lavado de dinero. Ese término de lavado de dinero, bueno, pues es el que se le da porque no vamos a encontrar ese término en ninguna ley mexicana, en el Código Penal, en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, en las leyes que regulan a las entidades del sistema financiero en sus disposiciones de carácter general. No vamos a encontrar lavado de dinero, vamos a encontrar operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bien, bueno, hemos escuchado también que se ha dicho que el delito de lavado de dinero se comete o consiste en ocultar el origen de los recursos para darle una apariencia de legalidad a recursos que provienen de actividades ilícitas. Eso, bueno, pues se dice que eso es el lavado de dinero, ¿no? Pero cuando nosotros vamos a ver el 400 bis del Código Penal Federal, que es el artículo que en México tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, encontramos algo un poco distinto a eso que se dice. Claro, sí hay que mencionar que en 2014, cuando entró, en 1996, perdón, y hasta 2014, cuando teníamos el 400 bis antes de la reforma, sí es cierto que el propósito del delito de ORPI o de lavado de dinero, el propósito era ocultar el origen, el destino, la ubicación
de los recursos que provenían de alguna actividad ilícita. Pero a partir de 2014, año en el que se reformó, ya no forma parte del tipo penal que para cometer el delito de lavado de dinero se tenga este propósito de ocultar o encubrir el origen, el destino, la propiedad de los recursos. Esto cambió en 2014 y para eso, si me permiten, vamos a explicar primero lo que decía el artículo 400 bis antes de 2014, antes de la reforma. El 400 bis decía, se impondrá de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa. Aquí hago una aclaración. El día multa es una sanción pecuniaria prevista en el Código Penal. El día multa equivale a la percepción neta diaria que tenga el imputado o el sentenciado. No son días de salario mínimo, no son días o veces de la unidad de medida y actualización, no, es día multa, así se llama en materia penal. Muy bien, entonces prisión de 5 a 15 años y de 1,000 a 5,000 días multa al que por sí o por interpósita persona realice cualquiera de las siguientes conductas: adquiera, enajene, administre, custodie, cambie, deposite, dé en garantía, invierta, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza con conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita, con alguno de los siguientes propósitos: ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir el origen, localización, destino o propiedad de dichos recursos, derechos o bienes, o alentar alguna actividad ilícita. Entonces, entre 1996 y 2014, el delito de lavado de dinero o de operaciones con recursos de procedencia ilícita se cometía cuando se realizaba alguna de las conductas descritas aquí: adquirir, enajenar, administrar, custodiar, cambiar, depositar, dar en garantía, invertir, transportar o transferir recursos que proceden o representan el producto de una actividad ilícita con el propósito de ocultar o pretender ocultar, encubrir o impedir conocer el origen, localización, destino, propiedad de dichos recursos. Entonces, para que se cometiera el delito de lavado de dinero, no era necesario que, además de que se desplegara alguna de estas conductas, se acreditara la intención o el propósito de encubrir o pretender encubrir o de ocultar el origen, el destino, la titularidad de estos recursos. Entonces, si en un procedimiento penal, pues sí estaba acreditado que se habían cometido las conductas, pero no se comprobaba el propósito con el que se realizaron las conductas, pues no había delito. No había delito porque no se pudieron configurar todos los elementos del tipo penal. Bien, en 2014 cambia esto, se reforma el 400 bis en el año 2014 y a partir del 2014, 24 de marzo del 24 de marzo del 2014 o 14 de marzo de 2014, no recuerdo ahorita con precisión el día. Bueno, desde esa fecha hasta el día de hoy, el artículo 400 bis ahora dice, bueno, se reformó con el objeto de simplificar el acreditamiento del delito. Yo, bueno, pues veo el 400 bis del Código Penal de 2014 a la fecha y creo que es sumamente fácil que se pueda acreditar que una persona cometió este delito, bueno, cuando realizó las conductas. Es sumamente fácil de comprobar, sumamente fácil de encuadrar los elementos del tipo penal cuando una persona comete las conductas. Si al día de hoy no hay muchos procesos ni muchas sentencias por lavado de dinero, bueno, pues eso se debe a que los ministerios públicos y los jueces no conocen bien la intención o la esencia de este delito, ¿no? Pero no porque sea difícil acreditar los elementos del tipo penal. Bien, ¿qué nos dice a partir de 2014? Artículo 400 bis. Se impondrán de 5 a 15 años de prisión y de 1,000 a 5,000 días multa al que por sí o por interpósita persona, ahorita explicamos eso, realice cualquiera de las siguientes conductas. Y vienen, en primer lugar, las conductas en una fracción primera. Fracción primera.
adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio nacional, de este hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. O fracción segunda, es decir, ya para que se configure este delito, se tienen que realizar estas conductas sin que se tenga que demostrar cuál fue el propósito con el que se realizaron. ¿Ok? Porque en una fracción segunda dice, o que cometa cualquiera de estas conductas, oculte otras conductas que están totalmente separadas, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Entonces, desde 2014, no es necesario para que se acredite el tipo penal o el delito que las conductas se realicen con el propósito de ocultar o pretender ocultar o encubrir. No, 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 con que se realicen las conductas, ya sea las de la fracción 1 o las de la fracción 2, y si me permiten voy a, bueno, ya sea que se realicen las conductas de la fracción 1 o las de la fracción 2, con cualquiera de las conductas, con una sola de esas conductas que se realicen, se está cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. El primer párrafo lo dice, se impondrá prisión y multa a la persona que realice cualquiera de las siguientes conductas. Con una sola conducta que se realice, con una sola, ya se está cometiendo el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y no es necesario que se tenga que demostrar cuál fue el propósito con el que se realizaron. Por ejemplo, vamos a ver algunas de las conductas de la fracción primera. Dice, se impondrá sanción a quien cometa cualquiera de las siguientes conductas. ¿Quién? Vamos a poner un ejemplo. Porque también aquí hay que explicar que eso de las 3 etapas o fases del lavado de dinero son, bueno, es un concepto que se maneja pues como a nivel internacional, a nivel global, en donde se menciona que para que se cometa el delito de lavado de dinero tienen que darse 3 etapas. Una de ellas, la primera de ellas se llama colocación, a ver, la primera se llama colocación, la segunda estratificación y la tercera integración. Dicen que en la etapa de colocación es cuando el delincuente tiene el dinero producto de las actividades ilícitas que ha cometido en efectivo y que el primer paso que tiene que dar es colocarlo en el sistema financiero y que para eso pues va al banco, mete el dinero a cuentas bancarias, que para ello, bueno, pues puede utilizar a varias personas para que no vaya él con grandes cantidades de dinero y las meta al banco, entonces lo diluye a través de varias personas que van al banco, cada una con cantidades pequeñas, todos lo van depositando y así ya se coloca el dinero en el sistema financiero. Ahí inicia ya la segunda etapa, que es la de la estratificación, que consiste en hacer complejas transacciones financieras, es decir, varios movimientos, varios traspasos, incluso dicen que se mandan a otros países, se hace uso de empresas fachada, para que todo esto con el fin de que se pierda el rastro del origen del dinero. Ya después de tantos movimientos, bueno, pues ya este dinero no se sabe que originalmente venía de que lo depositó alguien que lo obtuvo como producto de sus actividades ilícitas. Y una vez que ya se hicieron todas estas transacciones financieras, la última etapa es la de la integración, que consiste en que, bueno, pues ahora sí, ya como se perdió el rastro del origen del dinero, ya voy a utilizar el dinero para adquirir inmuebles, para adquirir bienes, para hacer inversiones financieras, para poner un negocio, en fin, ya supuestamente con esas últimas operaciones integro ese dinero a la economía formal y ya tiene una apariencia lícita ese dinero. Bueno, pues repito, esas 3 etapas son parte de un concepto que se maneja a nivel internacional, un concepto muy general de lo que es el lavado de dinero, pero para saber en cada país, para poder
detectar, prevenir, investigar, sancionar el delito de lavado de dinero, ya tenemos que ir a la legislación local y en México tenemos que ir a ver qué nos dice el 400 bis del Código Penal Federal. Y aquí en el Código Penal Federal 400 bis en México no nos habla de las etapas. Aquí las etapas son algo que no existe, no existe porque con que se cometa una de las conductas que están ya sea en la fracción 1 o en la fracción 2 del 400 bis, con eso es suficiente para que se tenga por cometido el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Y veamos cómo no es necesario eso de las 3 etapas porque una de las conductas es poseer recursos de procedencia ilícita, poseer. Cuando yo poseo recursos de procedencia ilícita, bueno, pues los puedo tener en efectivo aquí, en mi oficina, en mi casa, en una maleta, en una caja, en un cuarto. Yo tengo en mi poder, yo estoy en posesión de los recursos de procedencia ilícita. No tengo que ir a depositarlos al banco, no se tendría que acreditar con qué propósito los tengo en mi posesión, simplemente poseo recursos que proceden de una actividad ilícita, ya estaría yo cometiendo el delito del 400 bis. Entonces, etapa 1, tache, no es necesario que se dé. Y si no es necesario que se dé la primera etapa, pues mucho menos la segunda y la tercera, ¿no? Porque aquí no dice, ya recordemos que en 2014 lo modificaron y ya ahora ya no es con el propósito de, no, simplemente si poseo recursos de procedencia ilícita, estoy cometiendo el delito de lavado de dinero. Bien, otra conducta, quien transporte recursos de procedencia ilícita. Obviamente para transportarlos, pues el dinero tiene que estar fuera del sistema financiero, porque lo traigo en una maleta, lo traigo en una mochila, lo traigo en una bolsa y lo estoy transportando. Eso es una conducta de lavado de dinero o una conducta de operaciones con recursos de procedencia ilícita. No tengo que decir, oye, ¿por qué estás transportando ese dinero? Ah, es que lo voy a llevar al banco para depositarlo y luego hacer transacciones financieras y luego finalmente integrarlo al... No se necesita que se acredite la intención o el propósito o las 3 etapas para decir que el transportar el dinero de procedencia ilícita configura el delito, ¿no? Con el hecho de que se esté transportando, ya se está cometiendo una conducta que configura el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Bueno, ya hay otras conductas que sí requieren que se haga uso de instituciones del sistema financiero, por ejemplo, cuando se invierte, cuando se traspasa, cuando se deposita. En esos casos, bueno, pues sí, se está depositando en una institución del sistema financiero. Para invertirlo, pues estoy haciendo uso de instituciones del sistema financiero. Para traspasarlo, el dinero ya está en el sistema financiero, pero igualmente, con que se cometa la conducta, ya se está actualizando el delito de lavado de dinero. No es necesario que se demuestren las 3 etapas. No lo exige así el 400 bis. Ahora, tampoco, como decíamos hace un momento, tampoco se requiere que haya un propósito. A ver, ¿con qué propósito lo depositaste? ¿Con qué propósito lo traspasaste? No, porque eso fue gracias a la reforma de 2014 que simplificaron el tipo penal para que no haya necesidad de demostrar el propósito de la realización de las conductas. Y entonces, no es necesario que se demuestre algún propósito. Otras conductas que también son sancionadas como lavado de dinero, es cuando ocultamos, encubrimos o pretendemos ocultar o encubrir la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento, la propiedad o la titularidad de los recursos que proceden de una actividad ilícita. Cuando ocultamos o encubrimos la naturaleza, su origen, es decir, cuando realizamos acciones para ocultar o encubrir que ese dinero proviene de actividades ilícitas. Aquí sí podría ser algo ya un poco más complejo, ¿no? Bueno, ¿qué hiciste para ocultar? No tan complejo, ahorita vamos a explicar por qué. Cuando pretendemos ocultar o encubrir la ubicación, ¿dónde está el dinero? Tengo dinero que proviene de actividades ilícitas y no quiero que sepan dónde está, entonces realizo acciones para ocultar o encubrir su ubicación.
su destino, ¿para qué lo voy a usar? No quiero que descubran que lo voy a usar para adquirir algún bien, ¿no? Entonces, realizo acciones para ocultar o encubrir su destino, su movimiento. No quiero que sepan pues que lo estoy pasando a una cuenta o lo estoy transfiriendo. Entonces, realizo acciones para ocultar o encubrir el movimiento de esos recursos. La propiedad o titularidad de los recursos. Si yo realizo acciones para ocultar o encubrir que son míos los recursos, que yo soy el propietario, que yo soy el titular, bueno, pues esas acciones configuran el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ahora vamos a regresar un poco a lo que dice el primer párrafo, que las conductas se realicen por sí o por interpósita persona. Cuando dice por sí, se refiere a la persona que despliega, a la persona que tiene los recursos producto de una actividad ilícita que previamente cometió y esa persona despliega las conductas, ya sea de la fracción 1 o de la fracción 2 del 400 bis. Entonces, ¿a quién se sanciona? Al que tiene recursos que provienen de actividades ilícitas que previamente realizó y que ahora está realizando alguna de estas conductas. Y cuando se refiere a interpósita persona, pues se refiere a cuando, para que no me detecten, utilizo a alguien más para que ese alguien más realice las conductas del 400 bis. Porque digo, bueno, si yo realizo las conductas, pues me van a detectar. Entonces, mejor utilizo a alguien. Un prestanombres que puede ser un familiar, un empleado, una persona a la que le dije, oye, te doy 10,000 pesos y hace esto. Bien, entonces cuando estoy utilizando a interpósita persona, a otra persona, para que esa persona sea la que custodie, posea, deposite, retire, traspase, transporte los recursos de procedencia ilícita, bueno, pues yo estoy cometiendo el delito por interpósita persona. Pero además, ahí es donde me puedo colocar en las conductas de la fracción 2, porque al estar utilizando interpósita persona, ¿qué estoy haciendo? No estoy ocultando, encubriendo o pretendiendo ocultar o encubrir la ubicación de los recursos, el destino, el movimiento, su propiedad o titularidad. Para que no aparezcan a mi nombre, utilizo a otra persona, a interpósita persona. Entonces, vemos cómo el delito se puede cometer por sí o por interpósita persona, refiriéndose a quien despliega las conductas, y así lo hago yo que soy el que tiene los recursos de procedencia ilícita, o utilizo a alguien más. Y aquí viene otro punto que he escuchado que dicen que deriva de pues de teorías viejas, en donde dicen que la persona que comete el delito previo, es decir, el delito por el que se obtuvieron los recursos, esa actividad ilícita a la que se refiere el 400 bis, porque aquí recordemos que nos habla de recursos, derechos o bienes que proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Aquí se refiere al famoso delito previo, al delito precedente. Obviamente los recursos son ilícitos porque provienen de una actividad ilícita. Casi siempre cuando se habla de lavado de dinero se piensa en el narcotráfico, ¿no? Que el narcotráfico pues obviamente genera dinero sucio, dinero ilícito, porque bueno, pues los que venden droga están obteniendo ganancias producto de esa actividad ilícita de la venta de la droga, y entonces ese dinero es ilícito. Bueno, sí es cierto, pero hay que recordar que, bueno, pues hay muchos delitos, hay muchos otros delitos que pueden generar recursos a quien lo comete. Puede ser la trata de personas, puede ser el robo de vehículos, puede ser el secuestro, puede ser el robo de hidrocarburos, el fraude, la evasión fiscal, la corrupción. Siempre que se comete un delito y que se obtiene un beneficio económico por la comisión de ese delito, bueno, pues ese dinero es ilícito porque ese dinero es procede o representa el producto de una actividad ilícita. Entonces, ese dinero lo tiene obviamente quien cometió el delito, ¿no? Entonces, bueno, las teorías viejas, y que todavía hay quienes las refieren, dicen que el que cometió el delito previo
y tiene el recurso, cuando él realiza una de estas conductas, a él no le aplica el delito de lavado de dinero, o en este caso no le aplica el delito del 400 bis, porque la teoría dice que el que comete el delito no puede al mismo tiempo lavar el dinero. Bueno, pues es una teoría vieja porque incluso hay países en donde los códigos penales tipificaban el delito de lavado de dinero diciendo esto, que el que había cometido el delito previo no era, no podía ser autor o partícipe del delito de lavado de dinero. Pero teorías viejas que incluso ya en leyes de otros países que lo decían de esta manera, ya lo modificaron y ya quitaron eso. Ya quitaron eso porque claro que el que tiene el dinero producto de un delito que cometió, claro que puede cometer el delito de lavado de dinero o en este caso el de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Dicen es que bueno, ya es parte del delito que se cometió. No, no es parte del delito que se cometió porque el delito que se cometió vamos a pensar que es secuestro. Es secuestro y como producto del secuestro obtuvieron dinero. Sí, eso sí, esa obtención del dinero sí es parte del delito del secuestro. Pero lo que hagas con ese dinero después de haber cometido el secuestro ya no es parte del secuestro. Ya son conductas totalmente diferentes. Pueden pasar incluso cierto tiempo, lo puedes usar de diversas formas, pero eso ya es algo, son conductas que nada tienen que ver con la conducta del delito del secuestro. Y aquí encontramos las conductas en el 400 bis. Si con ese dinero lo posees, lo conviertes, lo depositas, lo transfieres, lo inviertes, lo transportas, ya estás cometiendo las conductas del 400 bis, ¿no? Entonces, repito, estas teorías son viejas, son viejas que en los países en los que lo contemplaban así, que México nunca lo hizo, México no, el 400 bis en México jamás contempló que la persona que comete el delito de lavado de dinero no puede ser, tiene que ser diferente a la que cometió el delito previo, bueno, pero en los países en los que así estaba ya se reformaron o ya se han estado reformando las leyes para decir que, bueno, pues claro que el que comete el delito previo puede también estar cometiendo el delito de lavado de dinero. Pero bueno, estamos en México y en México nunca ha dicho o nunca se adoptó esa teoría. Entonces, el que comete el delito previo, claro que puede cometer el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y si lo que hace es decir, bueno, voy a utilizar a otra persona, pues también se coloca en las conductas del 400 bis, fracción 2. Entonces, bueno, por esa parte vamos explicando bueno, en qué consiste el delito, que ya dijimos es cometer cualquiera de estas conductas que están previstas en el 400 bis, no es necesario acreditar el propósito. Y bueno, vamos a ver ahora algo que también, lo que da título a este programa. El delito de lavado de dinero se puede cometer sin saberlo, porque repito, como decíamos al principio, hay quienes dicen que, bueno, es que tú puedes estar siendo utilizado para cometer el delito de lavado de dinero y no saberlo. No, eso no puede ser así. Vamos a explicar por qué. Pero antes vamos a un pequeño corte. Estamos transmitiendo en sinergiainteligente.com y tenemos que hacer un pequeño corte, una pausa. Regresamos en unos minutos y continuamos con este tema. Para quienes nos ven en Facebook, les pedimos unos minutitos de paciencia. Ahorita continuamos. Vamos a continuar. Entonces, decíamos que pues ahora íbamos a ver si el delito se puede cometer de manera, pues sin tener conocimiento o no, no es así. Ya ahorita en los mensajes que nos mandaron, Laura decía, pues ella considera que no se puede cometer un delito sin saberlo, ¿no? Claro que sabes si estás cometiendo un delito. Pero vamos a explicar un poco más allá, vamos a completar la idea para que veamos cómo el delito de lavado de dinero no es un delito que se pueda cometer sin saber que lo estoy cometiendo. No es posible que sea yo utilizado y no lo sepa. Bien. El artículo 9 del Código Penal habla de que los delitos se pueden cometer de manera dolosa o se pueden cometer de manera culposa. El dolo
o se cometen de manera dolosa, dice el Código Penal, cuando, conociendo los elementos del tipo penal, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley, o cuando, previendo como posible el resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Es decir, obra dolosamente el que realiza las conductas, conociendo el tipo penal, es decir, quien realiza las conductas del 400 bis, conociendo el 400 bis. O el que realiza las conductas del 400 bis, previendo como posible el resultado típico, es decir, el, el resultado que prevé el 400 bis. A lo mejor no conoces los elementos del tipo penal, pero realizas las conductas sabiendo que vas a lograr el resultado al que te van a llevar esas conductas. Vamos a regresar ahorita al 400 bis para explicar esto. Y este artículo 9 del Código Penal también nos dice, obra culposamente el que produce el resultado típico que no previó siendo previsible o previó confiando en que no se produciría en virtud de la violación a un deber de cuidado que debía y podía observar según las circunstancias y condiciones personales. Entonces, culposamente es cuando cometes vamos a referirnos al 400 bis, que es el que estamos analizando, ¿no? El que comete las conductas, pero no previó que se producirían o previó confiando en que no se producirían en virtud de la violación a un deber de cuidado, es decir, que no tuvo el cuidado debido que debía y podía observar. Híjole, bueno, pues está difícil hacerlo con el 400 bis. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a pensar que un delito culposo es aquel en el que, pues puede ser un hecho de tránsito, ¿no? En donde, no sé, atropellas a una persona o chocas con otro vehículo, pero lo haces de manera culposa porque pues, tú no previste que ibas a cometer la conducta porque tú ibas circulando y de pronto el que se atravesó fue el que iba en la bis. Entonces, ahí tú no tenías la intención, tú no previste que lo ibas a atropellar, pero bueno, pues al atravesarse él, bueno, tú pudiste tener cierto cuidado, pero bueno, las circunstancias de la situación no permitieron y cometiste el hecho, lo atropellaste y bueno, pues le provocaste lesiones, ¿no? Ese es un delito que se comete de manera culposa. El delito de lavado de dinero no se puede cometer de manera culposa, porque no puede realizar las conductas sin prever que se iba a producir el resultado típico. Al contrario, cuando realizas las conductas del 400 bis, estás previendo como posible el resultado típico. Vamos a regresar al 400 bis para que nos quede claro cómo se da esta situación. El 400 bis nos dice, a ver, nos dice el 400 bis, un segundito. Nos dice que se impondrá prisión y multa a quien realice cualquiera de las siguientes conductas. Y ya leímos las conductas hace un momento. Adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera recursos de procedencia ilícita. Bien, para realizar cualquiera de estas conductas, es porque tenemos la intención de realizar las conductas. Es decir, aceptamos la realización del hecho descrito en la ley. Yo no puedo, por ejemplo, depositar recursos. Yo no puedo ir al banco y hacer un depósito de dinero en donde no esté yo aceptando la realización de ese hecho que estoy realizando. O sea, yo voy pues, consciente de que voy al banco. Desde que me encamino hacia el banco, sé que voy al banco, sé que llevo una cantidad de dinero, sé que voy a depositar el dinero en el banco. Cuando entro al banco y me formo en una fila, pues estoy formado con la intención de realizar un depósito de dinero. Cuando llego a la ventanilla y el cajero me pregunta qué servicio va a realizar, yo vengo a depositar este dinero. Entonces, estoy realizando
las conductas, estoy realizando el hecho descrito en la ley, previendo el resultado típico, es decir, depositar el dinero producto de actividades ilícitas o dinero de procedencia ilícita. No puedo yo decir cuando deposito dinero de procedencia ilícita en el banco, no, pues yo no sabía que se iba a depositar. O sea, sí, yo fui, pero pues no, pues no sabía que finalmente sí me lo iban a aceptar. No, entonces no puede ser un delito que se comete de manera culposa, siempre es un delito que se comete de manera dolosa. Cualquiera de las conductas que veamos es una conducta que se conoce, que se realiza previendo el resultado típico, porque precisamente si estoy transportando el dinero, lo que quiero lograr es transportar el dinero. O sea, estoy realizando la conducta con la intención de realizarla. No estoy transportando el dinero y oye, ¿por qué traes esa maleta llena de dinero? No sé, bueno, ¿y de dónde, ese dinero, de dónde lo sacaste? No sé, apareció. Bueno, y lo estás transportando. No, pues, ay, caray, traigo una maleta en la mano, no me había dado cuenta. No, es imposible que estas conductas se realicen sin tener conocimiento de la conducta que estamos realizando y sin tener la intención de realizar la conducta. Cualquiera de las conductas que veamos del 400 bis se comete con conocimiento y con intención de realizar la conducta, porque si no, no la estaríamos realizando. Entonces, es un delito que siempre se comete de manera dolosa, siempre se comete con conocimiento y siempre se comete con intención. Ahora, vamos a un elemento que es indispensable. Con conocimiento de que los recursos proceden o representan el producto de una actividad ilícita. Bueno, esto es algo que va implícito, porque cuando yo realizo cualquiera de estas conductas, claro que conozco la procedencia o el origen del dinero. Nuevamente, vamos a poner el ejemplo de que voy a depositar dinero en el banco. Yo sé de dónde viene ese dinero, sé cuál es su origen. Yo no puedo decir que no conocía cuál era el origen del dinero. Claro, claro. Aquí yo puedo mandar a alguien y decirle a alguien, oye, ve al banco y deposita este dinero, ¿no? Sí, pero él no está cometiendo el delito. El delito en este caso lo comete la persona que deposita en su cuenta, o sea, que recibe el depósito en su cuenta de de esa cantidad, de ese dinero ilícito. Y esa persona, claro que tiene conocimiento del origen o la procedencia de el dinero. No podemos decir que, no, pues, y ese depósito, no sé, apareció ese dinero. Entonces no sabes de dónde viene, no sabes quién te lo depositó, por qué te lo depositó. No sé, apareció. Bueno, pues si se diera un caso así, bueno, pues es un dinero que no es tuyo, ¿verdad? O sea, si de pronto entras a tu portal bancario o vas al cajero, consultas tu saldo y ves ahí una cantidad que tú no tenías y pues que nadie te debía, que nadie te pagó, que alguien te depositó, pero no sabes quién es, bueno, pues no, ese dinero no es tuyo, ¿no? Yo creo que tienes que ir al banco y decir, oye, ahí hay un dinero que no sé quién me lo depositó, no sé, no es mío. Probablemente alguien se equivocó y me lo depositó, ¿no? Pero es imposible que tú deposites un dinero del que no conoces su origen o su procedencia. Claro que sabes cuál es el origen porque el dinero no aparece de la nada, ¿no? Es decir, tú sabes si el dinero que tienes y que estás depositando, si el dinero que tienes y estás transfiriendo, si el dinero que tienes y estás transportando, tú sabes si ese dinero proviene de tu trabajo, de tus actividades económicas. Tú sabes si de la profesión que ejerces, ese dinero es producto de lo que te han pagado tus clientes, de si la actividad comercial que realizas, pues ese dinero ha sido producto de tus ventas. Tú sabes si ese dinero es de alguna de esas actividades que realizas o tú sabes si ese dinero es producto de un fraude que cometiste.
o si es producto de la corrupción en la que estás participando, o tú sabes si es producto de la evasión fiscal que estás cometiendo. Entonces, claro que sabes cuál es el origen claro que tienes conocimiento del origen del dinero, porque repito, no puede darse el caso de que un día estoy aquí en mi oficina y de repente, caray, aquí hay unos montones de dinero. Pues no sé cómo llegaron ahí. Y que de pronto estás fuera de tu capacidad mental y de pronto tú ya estás en el banco depositándolos, ¿no? ¿Y cómo llegaste al banco? No sé, o sea, de pronto yo vi el dinero en mi escritorio y cuando me di cuenta yo ya estaba en el banco depositándolo. No sé cómo se dio eso. No, eso es imposible, ¿no? Claro que tienes conocimiento tanto del origen del dinero como de la conducta que está realizando o de la operación que está realizando con ese dinero. Entonces, no es posible que el delito de lavado de dinero lo cometas sin saber. No es posible que te estén utilizando para lavar dinero sin saber. Porque si tú fueras la interpósita persona, si tú fueras la interpósita persona, ese prestanombres, esa persona que utilizan para realizar alguna de las conductas, tú no estás cometiendo el delito. Tú no lo estás cometiendo, ahí sí, tú estás siendo utilizado para que alguien más lo cometa, pero tú no estás cometiendo el delito. Repito, está siendo utilizado para que alguien más cometa el delito, no tú. Entonces, no podemos decir que te utilizaron o que tú estás cometiendo el delito de lavado porque te utilizaron para que lo cometas. No, el que lo comete es otro, y si tú eres la interpósita persona, bueno, tú fuiste utilizado para que ese otro cometa el delito de lavado de, lavado de dinero. Entonces, repito, pues no es un delito que se pueda cometer sin saberlo, no es un delito que se pueda cometer sin conocimiento. Lo que pasa es que creo que muchas veces cuando hablan de eso, pues no, se les olvida el 400 bis. Se les olvida el 400 bis, nada más se acuerdan de las etapas y de que el lavado de dinero es el proceso para darle apariencia lícita a los recursos. El otro día veía un video en donde alguien dice, te voy a enseñar a lavar dinero, ¿eh? Pon mucha atención. Sacas el dinero, lo pones bajo el chorro de agua y o sea, la gente piensa que eso es el lavado de dinero, ¿no? Entonces, no. Lavado de dinero en México es operaciones con recursos de procedencia ilícita, conductas del 400 bis, conductas que siempre se cometen con conocimiento. Bien, yo creo que en una siguiente emisión vamos a hablar un poquito más de este tema, relacionándolo con las actividades vulnerables, con las entidades del sistema financiero, porque las actividades vulnerables y las entidades del sistema financiero no lavan dinero, no lavan dinero. Sí pueden ser utilizados sus servicios para que alguien más lave dinero. Pero de eso lo vamos a explicar en una siguiente emisión. Y bueno, pues eso no significa, como ya lo aclaramos al final de esta emisión ahorita, que no, eso no significa que ellos estén lavando dinero. El que lava dinero es el cliente que utiliza los servicios de la actividad vulnerable o de la entidad financiera. Pero bien, bueno, pues con eso damos por concluida esta emisión. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, nuestra página de internet es, nuestra página de Facebook es Defensa Fiscal-PLD. Nuestros canales de YouTube son Alejandro Ponce PLD, México Triunfador. Nuestras páginas de internet son www.actividadesvulnerables.com, www.defensa-mediofiscal.com.mx. En Twitter nos encuentran como Nueva Defensa o como ACT Vulnerables. Y bien, pues agradezco mucho que nos hayan acompañado en esta emisión. Y desde luego, si tienen alguna pregunta, algún comentario final, Sol, estoy a sus órdenes.